Eh, de Andrés podemos decir, ya él se presentará, pero yo podría decir que es profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Va a estar moderando Anderson Mosquera. Él va a estar con nosotros acá. Entonces le voy a dar la palabra a Anderson para que inicie el conversatorio. Hola, buenas tardes para todos. Damos inicio al conversatorio. Si alguien tiene alguna pregunta, que nos la haga saber. Bueno, entonces, Andrés, cuéntanos la experiencia a través del documental, esas experiencias vividas, ¿cierto? Y cómo surge el nombre del documental como tal, ¿cierto? Podríamos empezar por ahí. Listo, gracias Anderson, gracias a Nelson también aquí por el apoyo técnico y por supuesto pues a las colegas Natalia Quiseno, la profesora Tania y a la Escuela de Género por esta invitación. Es un honor que este trabajo colectivo esté haciendo parte de la muestra. Eh, este proyecto y este audiovisual es resultado de proyectos de investigación y extensión que hemos realizado desde la Universidad de Antioquia en diálogo con distintas organizaciones, especialmente de jóvenes afrocolombianos, de jóvenes negros en la ciudad de Medellín, en distintas comunas. Y especialmente es resultado de un proyecto que se llamó en su momento Textos e Imágenes de la Diáspora Negra en Medellín y que tenía como interés pensar esas múltiples presencias de la gente negra y afrocolombiana y raizal, no palenqueros, y raizal, en la ciudad de Medellín, especialmente en estos barrios de asentamientos o reubicaciones de proyectos urbanos. Y digamos, el título Con la casa al hombro fue resultado de una reflexión colectiva de los participantes que quería reflejar ese periplo continuo que ellos, sus familias, habían vivido no solo en la ciudad de Medellín, sino en otras partes del país, como muestra el documental, un destierro que es constante, un destierro que no es únicamente físico, sino que también es un destierro simbólico, cultural, que se deriva, por supuesto, de unas violencias estructurales y que se suman las del conflicto armado, que ha traído a la gente en distintas generaciones a recorrer las ciudades del país con esa casa al hombro, intentando sobrevivir y reconstruir sus vidas en cualquier espacio que logran tener. Esa es un poco como esa historia del nombre. Hay un retorno. Bien, no sé si alguno o alguna tenía alguna pregunta para el propio Andrés. Vamos a mirar en el chat. Esto no hay. ¿Tienes alguna pregunta? Cuéntanos un poco de las historias de los personajes. O sea, háblanos un poco de esos personajes que integran el documental, que le dan voz, que le dan vida. ¿Quiénes son? ¿Por qué los escogieron? Y un poco, si sabes, en qué están en este momento. Gracias, Nelson. Primero diría que es doloroso ver que lo que retrata Con la casa al hombro, aquí hay un retorno, sí, yo también lo estoy escuchando, es muy actual, a pesar de ser un documental de hace una década.
pues esas condiciones de violencia estructural, de racismo, de desplazamiento forzado, siguen vigentes. Y en su momento, las distintas organizaciones de jóvenes en la ciudad, en Nuevo Amanecer, en Mano de Dios, en Mirador de Calasanz, en, eh, en otras, en la Comuna 13, estaban un poco preguntándose como por su presencia en la ciudad, por esas condiciones de exclusión, de segregación espacial, de segregación racial en la ciudad. Y empezamos a través de un proceso formativo en lenguaje audiovisual, pero también como en unos asuntos muy básicos de etnografía, a definir posibles historias que reflejaran sus vidas, sus sueños, pero también sus dificultades en la ciudad. Entonces, esas historias colectivas, es una historia colectiva que en realidad se narra a través de las voces de Patricia Ramírez, de Darwin Mosquera, de Andrés Medina, de Johnny Medina, de Rudy Chávez, pero que están dando cuenta, insisto, como de una realidad pues, colectiva de la gente negra, desterrada o no desterrada por la violencia en la ciudad. Eh, y pues esto fue hace una década. Sé que varios de esos procesos organizativos en los barrios no se han sostenido, entre otros por la presión de los grupos armados. Es muy paradójico que estas, y duro a la vez, que estas organizaciones barriales y juveniles que se conforman precisamente para quitarle un poco los jóvenes a la guerra, luego de su papel protagónico en la defensa de derechos, en la defensa de la vida en estos barrios, terminen siendo el blanco pues, de los actores armados. Entonces muchos de estos grupos juveniles pues perdieron su fuerza en estos sectores, en estos asentamientos. El único que hoy en la ciudad de Medellín se sostiene con un trabajo muy importante es Zombatá, que es un grupo de la Comuna 13, que ha sido pues como muy famoso por varios procesos culturales, sociales que han tenido en la ciudad y fuera de la ciudad. Sé que Patricia Ramírez, por ejemplo, que ha integrado luego como grupos de investigación en la universidad, es socióloga, es ingeniera, hace trabajo de investigación en estos temas de las afrocolombias en otras regiones del país. Darwin, la última vez que supe, estaba en Bogotá, había trabajado pues en múltiples cosas, pero había ya logrado como consolidar una familia, había salido por supuesto de Mirador de Calasanz, porque es como el sino trágico de por momentos lograr una estabilidad en sus casas, en sus barrios, pero por nuevos ciclos de violencia terminan saliendo con la casa al hombro. Johnny Medina, del sí perdí como el rastro, luego de un último proceso como de desplazamiento fuerte que tuvo la gente de Esfuerzos de Paz 1, que es un barrio de asentamientos en la Comuna 8, un asentamiento especialmente conformado mayoritariamente por población desplazada del Pacífico. Y Rudy Chávez, sé que todavía sigue allí en Esfuerzos de Paz 2, en su barrio, y afortunadamente no fue removida con esos procesos de reforma urbana que han, digamos, intervenido las quebradas, los lechos de los ríos en la ciudad. De ellos sé que un poco eso de sus vidas. Tengo que decir también que con la casa al hombro luego es uno de varios documentales y de productos audiovisuales que realizamos en diálogo entre la Universidad de Antioquia y la Corporación Pasolini en Medellín. Luego vinieron unos productos como Los Hijos del Diablo, Ni Libres ni Asalariados, Los Golpes de la Vida, que tratan de dar cuenta precisamente como de esas
transformaciones de identidades, de subjetividades, de organizaciones políticas en Medellín, pero también en Quibdó, en otras ciudades donde precisamente esas múltiples violencias los obligan a estar viviendo y moviéndose. Bueno, un poco como por ahí para responder tu pregunta. Andrés, si bien un documental que tiene más de 10 años, podría como analizarlo y me parece que es vigente y las lecturas territoriales del totalmente forzado, que son de gente que viene de afuera, que pertenece a una comunidad, vemos que a raíz de la armada, y uno mira ese documental en 2022, mira que no ha cambiado. ¿Tú cómo lees esas lecturas hoy 2022 de la realidad y de la población afro en la ciudad de Medellín? ¿Cómo se puede describir a partir del documental en pleno 2022? Anderson, aquí lo que... ¿Se escuchan? ¿Se están escuchando? ¿No se escuchan? Profe, ¿nos están escuchando bien? No se está escuchando bien, hay Hay un problemas retorno y un eco. como de retorno tal vez. Bueno, podría decir Anderson, bueno, volvió el eco. Bueno, disculpas, hay unos problemas técnicos acá en la transmisión. Claro, digamos que por supuesto la gente afrocolombiana, la gente negra, raizal en Medellín, no toda, vive en estas mismas condiciones, digamos, de pobreza extrema, no sufre, digamos, como estas violencias cotidianas. Sin embargo, sí hay un gran número de la población que en los distintos barrios y comunas de la ciudad y de otras regiones de Antioquia tiene estas mismas situaciones, insisto, como de múltiples violencias que se suman a esas violencias estructurales, a esas violencias, digamos, por no poder acceder a una educación contextualizada, pertinente, a condiciones de empleo que permitan mejorar como las condiciones de vida individuales y familiares, pues se suman ya no entonces las violencias en esos contextos rurales, ribereños, desde donde se llegó una o dos generaciones atrás, sino que también se suman las violencias urbanas, ¿cierto? Las violencias de los combos que también terminan en esta geografía racializada urbana, pues afectando, así no sean ya asentamientos de población desplazada, sino nuevos barrios de reubicación, edificios, conjuntos habitacionales, siguen experimentando allí pues estas violencias y este racismo cotidiano en las instituciones educativas, en los escenarios de participación. Sin embargo, por supuesto, hoy, una década después, la ciudad tiene otras condiciones en términos de participación política para las comunidades negras, para las organizaciones sociales de base, representantes ante las instancias municipales en cultura y en planeación para gestionar, digamos, unas mejores políticas que atiendan, digamos, como estas dificultades estructurales de la gente afrocolombiana. Entonces, está esa continuidad de las violencias, hay todo un trabajo muy importante de organizaciones sociales que buscan generar unos espacios de participación acordes a sus propios intereses y visiones de ciudad. Entonces creo que hay unas condiciones políticas un poco más favorables, pero definitivamente pues la guerra continúa a pesar de 5 años del acuerdo de paz, y especialmente el Pacífico, el Chocó, el Urabá antioqueño sigue expulsando gente que termina llegando a una urbe, digamos como Medellín, que en principio se consolida como un espacio posible para rehacer la vida, pero que de todas formas termina reproduciendo esas violencias. Muy bien, me escuchan. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat.
Andrés, y la banda sonora. Me parece una banda sonora muy, muy potente. Cuéntanos un poco quiénes son ellos. Todo el trabajo del guión, todo el trabajo de las puestas en escena, mm, de los personajes, de la, digamos, como eh, de esa construcción de escenografías, de eh, la parte gráfica y esa parte de la banda sonora, pues es es producto del trabajo de las organizaciones, pues de los jóvenes afro, de Jovenef, de Memoria Chocuana, de Talento Afro y de Zombatá, que, digamos, ha tenido en el tema musical y en el tema cultural una de sus banderas como de trabajo con niños, niñas y jóvenes, especialmente en la Comuna 13, pero también en otros barrios de la ciudad. Entonces, esa banda sonora y algunas de las frases de las canciones pues se producen en el marco de esa reflexión colectiva sobre sus condiciones de vida en la ciudad. Y son creaciones eh, más bien como, sí, creaciones de las mismas organizaciones afro, pero que están hablando de no solo los contextos específicos de la ciudad, de sus barrios, sino que le están hablando, se puede decir que al país entero, porque creo que la vigencia que tiene con la Casa al Hombro, y esto lo hemos comprobado cuando lo hemos mostrado en otras partes del país o incluso del exterior, pues dialoga mucho con esa realidad de la diáspora afrodescendiente como en el mundo, en Latinoamérica, ¿cierto? Esas son realidades muy similares en otros contextos de otros países. Eh, bueno, como por ahí. Profe Andrés, nos hacen, tenemos varias preguntas. Vale, la primera. Quisiera saber un poco de la trayectoria de los directores Camilo Pérez y Andrés García y por qué decidieron abordar estos temas de conflicto armado y su impacto a las comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, y tienen alguna conexión particular con estos temas. Gracias por la pregunta a la persona que la haya hecho. Camilo Pérez y yo mismo estudiamos antropología en la Universidad de Antioquia y integramos, Camilo todavía sigue allí, yo lo integré, hice parte durante un tiempo de una corporación que se llama Pasolini Medellín, que trabaja desde la producción audiovisual y en ese diálogo, en ese cruce con la etnografía o la antropología visual para generar condiciones de otras formas de representación. Ese es un poco como de nuestras trayectorias. Camilo hoy es profesor de la Universidad del Norte, yo soy docente aquí de la Universidad de Antioquia y estos temas, digamos, como del destierro, pero también como de esas posibilidades de reexistencia de estos jóvenes, de sus familias, de los procesos organizativos, llegamos a ellos porque es una realidad latente en nuestra ciudad. Algunos de ellos los conocimos también en la Universidad de Antioquia, porque hace más de una década la universidad tiene un sistema, digamos, de cuotas afirmativas, que en cada programa abre la posibilidad para que estudiantes indígenas y afrocolombianos pues ingresen a los programas que ofrece la universidad, y en el marco como de esa presencia masiva, o no masiva, pero de una mayor presencia de gente negra en la universidad, empezaron a conformar colectivos en la ciudad, Afroudea, Poliafro, colectivos de estudiantes afrocolombianos en la Universidad de Medellín, en la Universidad Nacional, y cuando participábamos en conversatorios, en actividades en estos espacios, la constante era que muchos de ellos y ellas habían llegado a la ciudad por este tema del desplazamiento forzado o por otros tipos de desplazamiento en busca de mejores condiciones de vida, que también, digamos, pues nos hace pensar en esas violencias estructurales de abandono estatal, en fin, especialmente en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Y esa realidad del desplazamiento pues estaba latente en las calles, en distintos escenarios,
y una fuerte presencia, pues, por supuesto, de gente del Pacífico colombiano y de Urabá. Entonces, cuando empezamos a trabajar en algunos barrios de la ciudad, a través de proyectos de investigación y extensión, pues nos dimos cuenta que esa, además, digamos, de unas luchas por el derecho ya a la ciudad, a vivir con mejores condiciones en Medellín y en el Valle de Aburrá, ese tema de la reparación colectiva, en lo que querían contar, en lo que querían compartir. Entonces, un poco esa realidad fue la que nos fue llevando a pensarnos esos temas y no desde solo la perspectiva y el interés académico y universitario, sino en un diálogo de lo que podríamos llamar hoy un trabajo colaborativo con esas organizaciones y sectores sociales en varias comunas de la ciudad y especialmente con los jóvenes. Gracias, profe Andrés. A ver si hay unas preguntas en el chat. Profe, el cine es una herramienta, digamos, muy visible, pues que visibiliza a las comunidades y en este caso a la población afrodescendiente, ¿cierto? Nosotros desde Caracas utilizamos el cine como herramienta educadora y este tipo de documentales visibiliza un poco la historia de esas comunidades. ¿Y cuál, para ti, cuál debe ser las apuestas del cine, digamos que el cine formativo a la hora de visibilizar tanto las poblaciones? ¿Cuál debe ser que deben de ser esas apuestas? Gracias, Anderson, por esa pregunta. Me parece muy clave y muy importante lo que ustedes desde Caravantú, pero también otros colectivos en otras ciudades están haciendo precisamente por narrar las historias que además no son únicamente de dolor, de tragedia, ¿cierto? Me parece que si bien con la casa al hombro, pues pone esas dificultades en el centro, se ve menos, pero también hay allí una potencia precisamente en la organización comunitaria, en esas familias extendidas y extensas que acogen a sus familias cuando llegan a la ciudad y que brindan unas condiciones para... digamos, en el caso de ustedes de Caravantú, pero insisto, en otros colectivos, Mejoda en Cali, otros en el Caribe, están poniendo de presente no solo sus propios discursos, representaciones y los temas que quiere contar la misma gente negra, sino como bien dices, ha sido una herramienta muy potente para visibilizar aspectos culturales, los aportes económicos, políticos que eh, han hecho las afrocolombias a la construcción de nación. Eh, y hoy también, digamos, como con una variedad de tópicos, de intereses narrativos, como muy ricos, ¿cierto? Hay el Festival Anansi, es decir, hay distintos escenarios donde esa producción desde una mirada propia de las organizaciones, que ya no están narrando solo las tensiones que se viven en el campo, sino esos... Profe Andrés, nos hacen una pregunta. En términos audiovisuales, ¿cuáles fueron los retos en la producción del documental? Gracias a la persona que pregunta. Pues fueron varios retos en principio, digamos, como técnicos y narrativos.
en principio como ir definiendo de esas múltiples historias. Recuerdo que este proceso de formación en técnicas de investigación etnográfica, pero también en lenguaje audiovisual, manejo de cámaras, manejo de sonido, elaboración de guiones, construcción de personajes, construcción de guión, pues involucró a por lo menos 30, 40 jóvenes de distintas organizaciones, pero se fue decantando el grupo y lo complejo fue cómo ir hilando, digamos, esas múltiples historias que tenían que ver con, claro, madres cabeza de familia, jóvenes madres cabeza de familia, aquellas personas que habían sufrido la violencia en carne propia, que la habían sufrido sus padres, aquellas otras familias e historias de quien llegaba buscando una posibilidad de empleo o de educación a la ciudad, el vivir, digamos, como en asentamientos y en reubicaciones. Entonces, en términos de ir perfilando unas historias que fueran suficientemente potentes para reflejar como esa miriada de intereses, fue complejo. Y Zombatá, y no fue complejo en términos de que había mucha disposición, que habían ganas de contar estas historias, y teníamos o tuvimos en ese momento como el apoyo financiero de la universidad y también los aportes de las organizaciones para contar con un equipo completo de producción, para generar un proceso como, digamos, no acelerado de contar estas historias. Entonces, digamos que los retos en principio tenían algunos que ver con asuntos de seguridad en los barrios, pero digamos como eran las mismas organizaciones las que gestionaban la presencia en los barrios, el que entráramos con las cámaras, con todos los equipos fue relativamente, pues como sencillo. Insisto, porque había un interés colectivo, habíamos generado un proceso de lo que en algunos contextos, por ejemplo, de las artes plásticas, eh, se llama investigación-creación. Entonces logramos como generar un proceso de formación, pero también una reflexión colectiva un poco reposada, que a la hora ya de definir las historias, de hacer el trabajo de preproducción, la producción y la postproducción, permitieron que fluyera. Esto en realidad fue una producción como de unos tal vez 10 meses aproximadamente, entonces fue relativamente corto, porque tenía ese proceso formativo, ese proceso reflexivo y luego ya este tema de la producción audiovisual. Ya definitivamente lo más duro de todo es que semanas después de que se hizo el lanzamiento del documental, pues Andrés Medina fue asesinado. Entonces, pues eso fue un golpe muy, muy duro para el equipo de trabajo, para nosotros en la universidad y por supuesto para las organizaciones de jóvenes y especialmente para la familia de Zombatá. Voy a hacer una pregunta, Andrés. Me gustaría que nos contaras un poco también cuál ha sido la recepción o la recepción del documental que vos sepas que ha tenido, cuál ha sido, mirando el documental como un producto de una investigación previa, de un trabajo investigativo que realizaste, en esa medida, ¿qué aceptación o cómo has visto que el documental de pronto ha potencializado algunos, no sé, entre las personas que lo ven, en los ámbitos donde se comparte? ¿Qué retroalimentación has tenido del documental? Gracias, Nelson. Pues el documental, incluso como en el año que se produjo, luego se envió a ese Festival de Cine Afro, Ananse, en Cali, se ganó un premio. Eh, se ganó un premio, luego tuvo otro reconocimiento en un evento académico en el LASA en Estados Unidos, y ha estado rotando pues en varios festivales y en contextos pues académicos, pero también comunitarios. Y
Este tiene un subtitulaje también al portugués, que la colega Luanda Cito nos apoyó en ese proceso y lo pudimos compartir también en Brasil, e insisto, en otros contextos, y la reflexión que se repite un poco es que al ser a pesar de ser unas historias muy locales, muy específicas, muy colombianas, si se quiere, muy del Chocó, de Antioquia, de Medellín, pues terminan siendo unas historias un poco también globales y que dan cuenta, insisto, de las violencias que sufre la gente racializada en varias partes del mundo, pero también como coincidencias en la potencia de dar cuenta de esos intereses, de otras formas de representación, de otras, digamos, alternativas de vida que busca la gente negra en la ciudad, en el campo. Luego de Con la Casa al Hombro, lo había mencionado, hemos realizado otras producciones un poco replicando y contextualizadamente la metodología, y ha servido un poco este documental como inspiración para contar otras historias, ¿cierto? Como para contar, insisto, historias que trascienden ya esa visión trágica, digamos, de la guerra, del racismo, y que le ponen el acento pues a otras apuestas desde, no solo desde el arte, sino desde la participación política, de la, digamos, narración de otras horizontes de expectativa de la gente afrocolombiana, afrodescendiente. Entonces creo que ha sido como inspiración, ha tenido buena recepción. Es un documental duro, son historias muy trágicas las que lo atraviesan, pero también son historias potentes de la resistencia, de la reexistencia, de esos debates por una participación con equidad en las ciudades. Profe, aquí tenemos dos preguntas. Vale, la primera textualmente. Entiendo que al hacer un documental sobre personas afro tuvieron que trabajar muy de la mano con gente afro, pero quisiera saber si también hay personas afro que formaron parte de la edición, de la dirección, del proceso investigativo, de la curaduría y de las decisiones sobre cómo representar y narrar a la gente afro. ¿Qué lugares tuvieron y cómo fue esa parte del proceso que no necesariamente es técnico? Sí, gracias por la pregunta. Eh, para reiterar, si de pronto no fui claro, este fue un proceso, digamos, que pudiéramos enmarcar en esa perspectiva de una investigación colaborativa. Entonces, acá la historia, los guiones, la elección de voces y personajes, también un trabajo técnico en el sonido, en la fotografía, en la investigación, es en un equipo conformado entre jóvenes de distintas organizaciones afro de la ciudad, afro-negras, no todas se dicen afrocolombianas, sino también ese uso de la categoría negro, y la Universidad de Antioquia y el colectivo Pasolini en Medellín. Entonces, digamos, nosotros como investigadores de la universidad, apoyamos en la formulación del proyecto, en ese proceso formativo, pero y fuimos partícipes, por supuesto, de esta reflexión de qué se quería contar y cómo se quería contar, pero son historias narradas desde el sentir de los jóvenes y sus organizaciones negras en la ciudad. Y entonces, además de esa participación, digamos, más conceptual, pues hay toda una participación en la banda sonora, Luis Eduardo, el Brujo, en toda la parte técnica, también en el proceso, digamos, de documentar, de sistematizar las múltiples historias. Entonces, insistir en que es un trabajo producto de una colaboración entre varios lugares de enunciación, esas organizaciones sociales, étnicas, juveniles,
la universidad, un grupo de investigación, y la Corporación Pasolini en Medellín. En ese diálogo el documental es producto de ese diálogo, de ese trabajo colaborativo. Andrés, y otra pregunta que nos hacen es, en términos personales, ¿qué implica con la casa al hombro en la vida de los directores? ¿Cuál fue la huella que dejó emocionalmente? ¿Qué ocurrió durante la elaboración de un documental de este tipo? Gracias por esa pregunta. Pues varias cosas, ¿cierto? Digamos como que también la Casa al Hombro está vinculada con un proceso de investigación para una maestría en la que yo hice, y este trabajo también, digamos, fue una de esas vías para acercarme a esas realidades del destierro y de la reexistencia en Medellín, de esos lugares por donde ha transitado la gente desplazada. Mm, y marcó como una posibilidad de ir aprendiendo en ese trabajo colaborativo a ser sensible no solo a las múltiples historias, sino a esas formas en que se quiere narrar, a esas formas en que se quiere, digamos, dar cuenta de unas experiencias de vida dolorosas, trágicas, pero también de mucha experiencia. Entonces, pues en lo personal, fue una posibilidad de acercarse a unos mundos que en principio estábamos, digamos, aproximados desde la literatura, pero esta investigación y todo este proceso de diálogo con estas organizaciones que digamos, trascendió la película y que nos vinculó luego en otros procesos, nos acercó a esas vivencias, y como profesional, digamos, en ese campo de la antropología, pues son muchos los aprendizajes en términos de lo que tienen en distintos planos la gente negra que compartir con la sociedad mayoritaria, ¿cierto? De sus apuestas, de sus conflictos, de sus luchas. Eso es muy valioso. Fue pues muy doloroso el tema de a unos días de cerrar la producción y de hacer un lanzamiento inicial del documental, pues enterarnos del asesinato de Andrés, porque ratificaba precisamente lo que estaba contando el documental, y es que esas violencias contra la gente racializada, empobrecida, no se detienen, ¿cierto? A pesar de unas políticas afirmativas, a pesar, digamos, como de cada vez una mayor participación en escenarios de desarrollo local, de una mayor presencia, digamos, de estudiantes y de organizaciones en las universidades, en los cargos de la administración pública, pues seguimos viviendo en una sociedad racista y muy violenta. Que esos mecanismos de violencia, de destierro, de despojo, siguen vigentes. Entonces, emocionalmente, pues fue muy doloroso esa pérdida, pero también, digamos, como que nos daba también una fuerza el seguir, el haber construido esas relaciones de confianza con las organizaciones para seguir trabajando en otros procesos de acompañamiento y de fortalecimiento organizativo, pero también de investigación y de aporte incluso a políticas públicas en materia de juventud y en materia de etnicidad en la ciudad de Medellín. Bueno, si no hay más preguntas por el momento, agradecemos a todos y todas por el conversatorio con el profe Andrés, ¿cierto? Andrés García, sobre la Semana de Antirracismo, de Tipensares y representaciones de resistencia feminista. Profe, muchas gracias de parte de Caravantud, de parte mía, por ser parte de pues de un espacio tan representativo y tan que redignifica pues, la lucha y todo el tema afro en una ciudad como Medellín. Y ahora nos quedamos con el amigo Nelson, que les va a decir unas palabras para ir culminando.
Gracias, Anderson. Reitero pues ese agradecimiento que haces. Nuevamente también al profesor Andrés por su compañía, por darnos pues estas palabras aquí a todas las personas que nos acompañaron a través de Zoom y los que se conectaron a Facebook. De todas maneras, recuerden que la semana continúa. Mañana 7 de abril tendremos el documental Renacientes, Escenarios de Arte, Verdad y Reparación, de Leison Achito Gamboa y Ana María Arango Melo a las 11 de la mañana. Va a ser presencial allá en la ciudad de Quibdó, el audiovisual. Vamos a tener también poéticas e investigaciones teatrales como reconstrucción de vidas afro-latinoamericanas y mapuche en Argentina, a cargo de Alejandra Ejido, Lorena Cañuqueo, Miriam Gladys Álvarez y Ana Vivaldi. Eso va a ser a las 4 de la tarde, va a ser un conversatorio virtual para que estén muy pendientes de nuestro canal en Facebook y de nuestra página web para que se puedan conectar. Entonces, si no es más, de nuevo muchas gracias y un feliz resto de tarde. No sé si de pronto Lady o Franklin van a decir algo o podemos ya cortar la señal. Nelson, no, finalmente yo quería reiterar antes de pues, el agradecimiento, quería reiterar el agradecimiento pues a la Escuela de Género, a las profesoras Natal y Tania por la invitación. Ya lo había dicho, pero es una honra estar con este trabajo colectivo en esta semana antirracista. Gracias. El gusto y el honor es nuestro. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿No? Sí, sí se escucha. Agradecerle a Andrés, a la Universidad de Antioquia y en específico al Instituto de Estudios Regionales por todo el apoyo logístico. De verdad que fue muy interesante la conversación y las preguntas. Para la escuela siempre es muy importante poder tener estos Un momentito espacios. que no la escuchamos. Ahora sí, tan. Ahora sí. Sí, ahora sí. Tercera vez. Agradecerle a Andrés por la generosidad también de presentar su trabajo. Creo que surgieron preguntas muy interesantes. Para la escuela es muy importante poder estar haciendo este tipo de conversaciones con grupos que tienen trabajos cercanos al nuestro, pero que también han avanzado fuertemente en generar espacios de reflexión crítica, pero también de transformación de desigualdades sociales como las que nos presenta de manera tan cercana el documental. Felicitaciones, Andrés, y a Camilo también, por supuesto, por el documental, a quienes nos acompañaron. Y bueno, recordarles que tenemos todavía otros espacios para vernos en esta semana que es muy pertinente en estos tiempos que vivimos actualmente. Gracias.